El origen de la raza humana. Líneas Elohim y Serafín. La arquitectura perdida. Durante siglos hemos buscado el origen de la humanidad en fósiles, ADN y evolución biológica, pero ¿y si nuestra historia no comienza en la Tierra? ¿Y si la estructura genética humana responde a un diseño humano más antiguo? Esto no es un relato mitológico, es una reconstrucción basada en unos documentos que hablan de ciclos de tiempo, razas fundadoras y arquitectura dimensional. Hoy vamos a explorar una hipótesis, que la raza humana es el resultado de un experimento cósmico iniciado en Lyra, mucho antes de que existiera la Tierra tal y como la conocemos. Según estos documentos, la creación no comenzó con materia, sino con vibración. 3 campos de sonidos primarios formaron lo que se denomina la matrix de energía. De ellos emergieron 3 manifestaciones de luz: luz esmeralda, luz dorada, luz violeta. Estas 3 frecuencias habrían sembrado las primeras razas fundadoras dentro de la constelación de Lyra. El documento las describe como una línea felina homínida, una línea aviar y una línea cetácea. No eran biología densa, eran estructuras de premateria. Serían las plantillas genéticas primarias de esta matriz de tiempo. Aquí entra un concepto clave: polaridad universal. La creación se divide en universo de partículas o particum y universo de antipartícula, partica. Un sistema espejo. Cada estructura tiene su contraparte, cada identidad su reflejo. Esto implica que la existencia funciona en duplicidad dimensional. El documento sostiene que la conciencia humana es solo una mitad de un núcleo mayor. No estamos aislados, estamos proyectados. El tiempo, en esta visión, no es lineal. La Tierra operaría en ciclos de aproximadamente 26.556 años, relacionados con la precisión planetaria. Estos ciclos se organizan en rondas evolutivas compuestas por vectores temporales. La estructura numérica base sería el 12. Por ejemplo, 12 por 12 por 12 igual a 1728. Ese número representaría la división total de conciencia entre universos, partícula y antipartícula. Las antiguas tradiciones orales hablan de yugas, ciclos de ascenso y decadencia. La evolución humana no sería una línea recta, sino una onda. Dentro de este documento aparecen 2 linajes principales: la línea Elohei Elohim y la línea Serafei Serafim, ambas con expresiones progresivas y regresivas. Sol dorado, conocido como evolución; sol negro, como involución. De la línea Elohim surge la secuencia genética que desemboca en el humano de 12 hebras. Y esta es la línea: Elohei, Anuhasi,
Asuritas, Orafim, Turaneusiam y luego la especie humana. De la línea Serafim, por su parte, incluye órdenes luminosas, pero también grupos que habrían entrado en distorsión genética. De ahí es de donde surgen los relatos sobre ángeles caídos y guerras estelares, no como una metáfora religiosa, sino como un conflicto dimensional. El inicio directo de la raza humana no sería la Tierra, sería Tara, un planeta ubicado en una densidad superior conectada armónicamente con la Tierra. Allí se habrían desarrollado el experimento Turaneusiam, una biblioteca viviente. Seres con ADN de 12 hebras capaces de operar en múltiples dimensiones. Pero el experimento sufrió interferencias. Cruces genéticos externos provocaron distorsiones. La raza se dividió en alanianos y lumarianos. Para restaurar la plantilla se sembraron razas raíz, polarianos e hiperbóreos, y luego lemurianos y atlantes. Cada grupo ensamblando fragmentos del ADN humano. Actualmente estaríamos en la quinta raza raíz. Poseemos 2 hebras biológicas activas y 11 filamentos electromagnéticos desconectados. La hipótesis plantea que lo que llamamos ADN basura podría corresponder a secuencias inactivas. La historia humana, según esta visión, está ligada al control de puertas estelares y portales planetarios. Durante las llamadas guerras de Lyra, algunos grupos habrían sufrido involución genética. De allí surge el concepto de caída. Y posteriormente, la formación de lo que se denomina la Matrix Fantasma, un sistema energético en implosión asociado a distorsiones temporales. Más allá de que uno tome esta narrativa como símbolo o como hipótesis literal, hay algo interesante. Todas las culturas antiguas hablaron de edades doradas, caídas y ciclos. Si esta estructura fuera cierta, la humanidad no sería una especie primitiva en evolución, sería una memoria fragmentada. Y el verdadero salto evolutivo no sería tecnológico, sería de conciencia. La pregunta no es si esto es mito o historia. La pregunta es, ¿por qué tantas tradiciones distintas hablan del mismo patrón? Si realmente somos una biblioteca viviente, si realmente poseemos un ADN multidimensional, entonces la historia humana no sería el final. Es apenas el recuerdo fragmentado de algo mucho más grande. Y quizás lo que llamamos despertar no sea otra cosa que recordar. Si este tipo de investigaciones te interesan, suscríbete. En la siguiente parte analizaremos la caída, la Matrix Fantasma y las llamadas ciencias metatrónicas. Porque si esta arquitectura es real, la historia humana apenas comienza.